Ya viene mi hijo y él me va a ayudar. ¿Qué les ha parecido el video de el inicio de la vida? A ver, ¿quién me puede decir a qué se llama en el video Carrera por la Vida? ¿Qué etapa es a la que se denomina carrera por la vida? Hablaba de los espermatozoides Espermatozoides. que van al óvulo. Que van a los óvulos. A ver, Juan Manuel Castillo, que estaba Sí. hablando. Es la carrera de los espermatozoides para fecundizar el óvulo. Muy bien, muy bien. Esta carrera por la vida termina con la fecundación, con el acto de la fecundación. A partir del acto de la fecundación, ¿qué existe según este video? Una nueva vida, profe. Bien, existe una nueva vida. Y recuerden que lo que habíamos dicho, que esto es un dato científico, un dato biológico, porque existen ya propiedades científicas y biológicas de una persona distinta a la madre y distinta al padre. ¿Falta para implantarse o ya en ese momento se implanta el nuevo ser humano? No, en ese Falta. momento es la concepción, nada más. Bien. Entonces podemos determinar dos momentos, el acto de la fecundación o concepción y el acto de la implantación. Según este video, ¿en qué día se va a implantar? En el cuarto día. No, en el día 8, profe. Sí, yo entiendo que es en el día 8. En el día 8. En el cuarto día, ¿quién dijo cuarto día? ¿Florencia? Yo entiendo que en el cuarto No, yo no dije, profe. A ver, yo entiendo que en el cuarto día va ingresando a las trompas de falopio, ¿sí? Y en el octavo día, aproximadamente, sucede la implantación. Bien, ¿alguien me puede decir si sabían que hay una hormona que genera la madre para evitar el rechazo? No, yo no sabía. Yo no sabía, profe. Ustedes saben que es una de las cosas que más me impactó a mí, porque el bebé es un ser extraño, no es parte de la madre, es un ser que no pertenece al cuerpo de la madre, es un ser, digamos, la madre tiene que generar una hormona para no rechazar el bebé. Bien. ¿Qué sucede o cuál será el primer órgano que describe, uno de los primeros órganos que describe el video, que va generando, que va pudiéndose evidenciar? El corazón. El hígado. El hígado, muy bien. En la semana segunda, antes que el corazón, podemos ir Desarrolla viendo. sus propias células sanguíneas, dice. Exacto. Ahí me llamó la atención a mí, profe, porque habla de la placenta, o sea, como un órgano independiente, digamos, de la madre, y ya no sería como propiedad de la madre, entonces a eso me llamó la atención a mí. Bien, también una de las cosas que a mí me llamaron la atención, ¿ustedes me escuchan ahí? ¿Hola? Sí, profe. Cuando yo apago, ¿me están escuchando? ¿Ahí me escuchan?
Profe, ¿Me escuchan cuando apago el audio este? A ver, ¿me escuchan ahí? Sí, ¿Sí? sí, profe. ¿Ahí me están escuchando? Sí, profe. sí. Ay, pero yo no los escucho. Bueno, ya va a venir mi hijo y él me va a ayudar. Bien. A mí también, Inés, me llamó la atención que la placenta no sea un órgano de la madre. La placenta es un órgano del bebé. Es una de las cuestiones que nos está dando, digamos, científicamente el dato de que el bebé no es parte del cuerpo de la madre y que la madre puede decidir sobre ese niño, ¿sí? Recordemos que en el acto de autonomía que tiene el paciente sobre su propio cuerpo, puede decidir cualquier terapéutica, por ejemplo, que le extirpen un órgano, por ejemplo, que se someta a una cirugía, incluso de que le quiten una muela. Pero el bebé no forma parte del cuerpo de la madre, es un ser humano distinto a la madre. Bien, ¿alguien me puede decir qué pasa con, por ejemplo, el desarrollo de los ojos, el desarrollo de las orejas, el desarrollo del sistema nervioso? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué parte les ha causado un poco de impacto, asombro, que no conocían? Profe, a mí lo que me sorprendió y lo que no sabía era el tema de las cuerdas vocales, que dijo que o sea, ya están en el cuarto mes y medio. Muy bien, las cuerdas vocales. ¿Alguien más? ¿Se puede hacer un electrocardiograma o un electroencefalograma cuando el bebé está en el útero o en el vientre materno? Sí, decía que al día 43 se podía hacer un electro. Muy bien, tanto cardiograma como Ujú. electroencefalograma, ¿no? Ujú. Cómo funciona el cerebro o cómo funciona el corazón. ¿Les llamó la atención el tema de las huellas dactilares? Sí, profe. A mí me llamó la atención porque ustedes saben que las huellas dactilares son únicas e irrepetibles. Por eso son una forma de identificar a un ser humano entre millones de seres humanos. Y ya en el vientre materno se van formando huellas dactilares únicas e irrepetibles de un nuevo ser. ¿Qué más les ha llamado la atención? A mí me llamó la atención cuando decía que ella puede percibir los sonidos, por eso recordaba una situación de una bebé y después cuando nació era como que reconocía la voz, parecía, porque ella prestaba atención a cuando uno le hablaba, digamos. Entonces acá dice que hay un reconocimiento de voz o de ruidos en realidad y que el bebé puede después recordar.
O sea que como que no es un que nos parece, un capaz, que un tal vez, no, eso siempre tiene como el imaginario, uno cree que porque es así, ¿no? Pero acá muestran científicamente de que eso es así, ¿no? Muy bien. Yo lo que les estoy presentando son datos científicos, son datos que han sido tomados con una maravillosa, digamos, filmación dentro del útero de la madre, de cómo va desarrollándose el bebé día a día, semana a semana, y que gracias a la tecnología, al ultrasonido, podemos determinar científicamente que estamos en presencia de un ser humano. ¿Alguien duda que sea un ser humano? No, creo que después de ver esto nadie puede dudar de que existe un ser humano a partir del día 1, digamos. Bien, ¿y alguna vez lo escucharon al ex ministro de Salud diciendo que es algo como un ser fantástico, como que es una fantasía un niño por nacer? ¿Alguien escuchó semejante barbaridad que provenga de un médico? Bueno, sin embargo, lo dijo, sin embargo, digamos, por una ideología que defendía y por una fundación de la que él tiene, digamos, es socio, defiende el- la práctica del aborto. Nadie duda que esto no es un invento de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no inventa que existe un ser humano. La Iglesia Católica se une como una más de las iglesias, de las corporaciones o de las, eh, digamos, de las religiones que están a favor de la vida y desde el momento de la concepción, no desde el momento del nacimiento o desde el momento que el bebé tenga ondas cerebrales, porque hay distintos argumentos para defender el aborto, por ejemplo, que, por ejemplo, que el bebé tiene recién, digamos, la constitución de un ser humano cuando tiene ondas cerebrales. Y sin embargo, acá vemos que desde el momento, casi desde los 18 días, se pueden ver las contracciones del músculo del corazón. La madre ni siquiera sabe que está embarazada, pero ya hay un órgano como el corazón que late dentro de ella misma y que es un ser distinto a ella, porque ella ya en el día octavo generó esa hormona para no rechazarlo. Ni siquiera lo sabe la madre, pero ya lo acepta, digamos, desde el punto de vista biológico, acepta a ese ser extraño que significa un nuevo ser humano. Bien, ¿alguien quiere hacer una pregunta con respecto a esto, un comentario? Yo no soy médico, yo no soy, digamos, personal de la salud, pero a mí me interesa desde el punto de vista científico y legal la defensa de la vida desde el momento de la concepción o fecundación.
¿Están viendo en este momento el power que les mandé? Sí, profe, sí se ve. Bueno, Sí, profe. muy bien. Para la bioética, la persona es el centro de toda protección. Recordemos que la bioética es la ciencia que estudia todas estas conductas que nosotros podemos verlas como conductas de prestaciones médicas o prestaciones experimentales que se realizan dentro del campo de las ciencias de la vida. Y una de las, digamos, más importantes es la medicina o todo lo que sea relacionado con el sistema sanitario. Bien. ¿Cuál es la preocupación central de la bioética personalista cuando estudia todas estas conductas, los comportamientos, las prácticas biomédicas, experimentales, realizadas sobre seres humanos? ¿Cuál es la preocupación de esta bioética personalista? Y acá vemos que la bioética personalista, cuando estudia todas estas conductas, estos comportamientos, tiene la preocupación central que es la persona, el ser humano, sobre quienes se realizan las intervenciones. Recordemos que los principios de la bioética principialista eran 4, pero estos quedan como limitados porque no van más allá de proteger al paciente como digamos, un caso más, al paciente como una cama más, al paciente como un expediente médico que se hace, sino la bioética personalista va más allá cuando realiza estas prácticas, va a mirar a un ser humano, a una persona, a un ser con toda su dignidad y con todas sus características de persona, con el merecimiento que tiene que tener toda persona de ser considerada ser humano y persona. Entonces, la bioética personalista tiene como característica, frente a otras bioéticas, de considerar que lo central para proteger es el ser humano. Boecio, que es un autor, un filósofo, ¿qué nos dice del ser humano? Es una sustancia individual de naturaleza racional. Bueno, es una definición bastante filosófica que no quiero que entremos mucho a profundizarla, porque hay tratados y libros para profundizar a qué se define o qué es persona. Simplemente, sustancia, dice Boecio, este filósofo romano, sustancia porque es un ente que existe en sí mismo y por sí mismo. A ver, nosotros vimos cómo se formaba ese bebé. Ese bebé se forma en sí mismo y por sí mismo. Viene con toda una potencias biológicas y científicas que significan que se va desarrollando a sí mismo. Nadie interviene para desarrollarlo. Viene con toda esa capacidad de desarrollarse en sí mismo y por sí mismo. Es una sustancia individual. ¿Por qué? Porque se diferencia de otros. Vimos en esa formación del ser humano que es totalmente distinto a la madre, al padre, es único, es individual y es un ser que desde
desde el momento en que se fecunda, desde el momento de la concepción, podemos decir que se diferencia de otros seres humanos. Y de naturaleza racional, bueno, la racionalidad significa captar la esencia de las cosas, porque es una persona que se diferencia de los otros seres vivos por su racionalidad, por esas facultades que son, digamos, esencialmente del ser humano y de la persona. El hombre es persona por el solo hecho de existir, ¿sí? Más allá de que pueda realizar, dice acá en la definición, ciertos actos o ejecutar ciertas funciones. Y aquí vemos en la diapositiva una persona que está aparentemente en un estado de inconsciencia. Significa que sigue siendo persona y sigue siendo ser humano, a pesar de que no puede realizar ciertos actos o ejecutar ciertas funciones como funciones racionales, porque está en una situación de inconsciencia. Pero esa situación de no poder realizarlas no le hace perder su característica de ser humano o de persona. Fijémonos ahora, ¿cuántas personas están intubadas? ¿Cuántas personas están con un respirador, que están en un coma inducido? Son personas que no pueden realizar ciertos actos, pero no por ello dejan de ser seres humanos o personas. Entonces, esta es la definición filosófica de persona. ¿Alguna pregunta? Pero esta situación, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo les llega el audio? Bien. Bien, disculpen que les llegue con esta, no sé, Profe, eco, pero no lo puedo sacar al eco. tiene eco porque tiene 2 Meet abiertos, profe. ¿Dos qué? 2 Meet. Ahí arribita tiene el de nosotros y otro al lado. Debe ser eso. A ver, ¿y cuál cierro? ¿El primero o el segundo? En el que estamos nosotros, no. El otro. A ver, pero no sé cuál es el que... Debe ser el ese. Sí, ese debe ser. Uy, me parece que cerré el otro. Sí, ahí está. Sí, era eso. Pero estoy dejando de presentar. Ah, ¿eso era? No, o sí, no. Ah, bien. Ahora me están escuchando sin eco. Sí, profe, sí. Ay, bueno, ¿quién fue el genio? El genio que se dio cuenta. Gracias. Bueno, entonces, a ver, ahí. Bueno, entonces, decimos que esta definición de persona queda un poco medio reducida a la parte de un ser racional, porque las personas son más complejas, tienen otras características esenciales, son seres integrales, son seres que buscan desarrollar en forma armónica y coherente muchas dimensiones. Y acá se habla de dimensiones éticas, espirituales, cognitivas, afectivas, etcétera, comunicativas, estéticas, corporales, sociopolíticas. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser integral, es un ser que busca una realización plena, ¿sí? Entonces, podemos decir que el ser humano es una totalidad humana y que tiene un principio espiritual. Y podemos decir que el principio espiritual lo tiene desde que es concebida. ¿Por qué? Porque es una persona distinta a todos los seres vivos, ¿sí? Nosotros vimos en ese video tan precioso, con asombro y con total, digamos, muchas veces
hay cosas que no sabíamos y yo sigo asombrándome de cómo se desarrolla el ser humano, porque cada ser humano se desarrolla en forma, digamos, es un desarrollo totalmente autónomo. Nadie interviene para ese desarrollo y sin embargo es un desarrollo casi perfecto, podríamos decir, ¿no? Pero no nos podemos quedar en un desarrollo físico. También conjuntamente viene toda la parte cognitiva, afectiva, estética, espiritual del ser humano. Bien, ¿alguien quiere agregar un poquito sobre este tema? Y bueno, y para los creyentes, ¿qué es la persona? Para los creyentes, las personas, cada persona es un hijo de Dios, creado a imagen y semejanza y redimido por Cristo Jesús con un destino de vida eterna. Ese es el ser humano para los creyentes. Pero desde el punto de vista filosófico, la persona también es una persona única e irrepetible con todo su desarrollo integral que significa. Por eso la bioética personalista considera que la persona no puede quedarse en estos 4 principios que protegen, que si bien lo protegen como un paciente, no lo protegen como una persona única, con una persona que despliega una dignidad distinta a cualquier ser vivo y que hace que cada persona sea un ser único e irrepetible. Entonces, para la bioética personalista, para esa ética personalista, ¿quiénes son personas? Personas son todos los seres humanos. Dice acá la diapositiva 6. Todos los seres humanos, los que no hayan desarrollado aún todas sus potencialidades, el cigoto recién inicia acá su desarrollo. El embrión está en pleno desarrollo. El recién nacido o el niño no tiene todas sus potencialidades desarrolladas, como las potencialidades éticas, espirituales, estéticas, pero sin embargo es una persona. Los que no han perdido, o los que han perdido, irremediablemente sus facultades mentales, como por ejemplo el caso de la demencia senil, por ejemplo, del Alzheimer, situaciones en que las personas no puedan realizar, no puedan desarrollar o poner en actuación sus facultades mentales, pero sin embargo deben ser consideradas personas. Y también se considera que la persona lo es en toda la etapa de su desarrollo. Desde el inicio de la vida, háblese de acto de la concepción o de la fecundación y no acto de la implantación. Recuerden que hay 8 días de distancia. Desde el momento de la concepción hasta el momento de la implantación, hay un ser humano, hay una persona humana que proteger. Y también hasta el final de la vida. Ahora, ¿alguien me puede decir cuál es el final de la vida? ¿En qué momento se considera final de la vida? ¿La muerte? La muerte natural. La muerte natural, muy bien. Y cuando vimos el video, desde el punto de vista científico, ¿cuál es el momento de la muerte natural? Recuerden que yo les... Cuando hay muerte cerebral. Exactamente. Para la ley, para la ciencia, hay muerte cerebral y ya, aunque sigan con, por ejemplo, un respirador artificial que le está dando oxígeno al corazón para que siga latiendo. Entonces nosotros vemos una persona que le late el corazón, pero tiene muerte cerebral y ya científicamente está
muerta. ¿Y por qué decimos muerte natural? ¿Por oposición a qué? A una muerte intencional, ¿sí? Y esto está muy relacionada con la práctica del aborto desde el inicio de la vida y la práctica de la eutanasia, ¿sí? Que después vamos a ver que no se considera una práctica ética quitar, por ejemplo, el soporte vital a una persona que esté en un estado vegetativo, porque el estado vegetativo significa que la persona no tiene muerte. Cuando se le quita el soporte vital como un acto médico, se produce la muerte porque se está intencionalmente quitando ese soporte para que se produzca justamente el fallecimiento de la persona. Bien, estamos de acuerdo con lo que considera la ética personalista, considera a la persona que hay personas desde el inicio de la vida, desde el momento de la concepción hasta el final de la vida, hasta la muerte natural. Y en toda etapa de desarrollo, la persona debe ser protegida, cuidada, asistida, debe proporcionársele desde el punto de vista sanitario todos los cuidados para que esa persona tenga una vida digna o al menos tenga una mejor calidad de vida, ¿sí? Bien, ¿alguien quiere preguntar algo, aportar algo? ¿Quiénes poseen dignidad de persona para la bioética personalista? Miren acá lo que dice, los que han sido concebidos fuera del vientre materno. ¿Quiénes son los que han sido concebidos fuera del vientre materno? ¿Hola? ¿Me están escuchando? Profe, ¿los embriones del laboratorio serían? Exactamente, a través de inseminación artificial son concebidos fuera del vientre materno y una vez que han sido concebidos, implantados en un útero para poder hacer el desarrollo como cualquier niño. Pero han sido concebidos fuera del vientre materno. Para la ley también hay muchas, fallos del Superior Tribunal, de la Corte Suprema, que consideran que el niño concebido fuera del vientre materno tiene la misma dignidad que el niño concebido en el vientre materno, ¿sí? El momento de la concepción, el lugar de la concepción, no cambia, no le quita dignidad, es igualmente considerada una persona con toda su dignidad. También es concebida como, también es persona y posee toda dignidad de persona, los cigotos, los embriones en el vientre materno, los recién nacidos, ¿sí? Los que han sido concebidos a través de un acto violento, también se consideran con toda la dignidad de personas, cuando han sido seres humanos concebidos a través de un acto violento, o sea, a través de una violación. No, la violación, el acto violento de la violación, para la bioética personalista no les hace perder dignidad de ser humano, no les hace perder esa categoría de persona en toda su plenitud. Los que son rechazados por sus progenitores, el rechazo de los progenitores no significa que sea menos persona, no significa que pierdan dignidad de persona, son personas que poseen toda la dignidad. Los enfermos terminales, ¿a quién se considera enfermo terminal? A las personas que ya están en una situación casi cerca de un desenlace final, que deben ser protegidos
cuidadas, cuidados paliativos. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Personas que son consideradas y que poseen toda la dignidad de persona, los que tienen una enfermedad discapacitante, ya sea física o una persona que tenga una situación de pérdida, por ejemplo, de facultades cognitivas, como una demencia senil. Los que están en estado vegetativo o en coma tienen toda la dignidad de personas. Los embriones crioconservados, ¿cuáles son los embriones crioconservados? ¿Alguien sabe cuáles son los embriones crioconservados? No necesitan saberlo. Pero los embriones crioconservados son aquellos embriones que no han podido ser implantados, que han sido fecundados fuera del vientre materno y que no han podido ser implantados. Entonces se los guarda en laboratorios y están guardados a lo mejor años de años. El mundo no sabe qué hacer. Hay millones de embriones crioconservados que el mundo todavía no les ha dado una solución. Hay muchísima cantidad de laboratorios que los han desechado y sin embargo son personas con toda la dignidad de persona, porque hay una situación de una niña que ha sido, después de 20 años de estar crioconservada, ha sido implantada y ha nacido un bebé absolutamente normal. Los enfermos, los ancianos. Bien, ¿alguien quiere hacer una pregunta, algún aporte, alguna acotación sobre quiénes son considerados personas para la bioética personalista? Recuerden lo que vimos. Hola, ¿me están escuchando? Sí, profe. Bueno, recuerden lo que vimos, el concepto de eugenesia. ¿Recuerdan lo que era la eugenesia? La eugenesia es una postura, una concepción de considerar que no todas las personas valen igual, que hay personas que tienen inferioridad, que hay personas que no debieran tener posibilidades de seguir viviendo, ¿sí? Que son muchas veces las personas, bueno, en el mundo se han dado muchas orientaciones sobre la eugenesia, ¿no? Y muchas veces yo me pregunto, si este virus es un virus de laboratorio, ¿no estaría como un virus destinado a terminar con ciertas personas? ¿No sería un virus destinado a controlar el número poblacional? Sí, profe. Sí, todavía hay mucho que investigar sobre este tema, pero es una cuestión dolorosa, es una cuestión que a mí me genera mucha tristeza que haya personas o haya todavía gente bueno, líderes mundiales, que consideren que hay personas que tienen menos categorías y menos posibilidades de sobrevivir y que sean menos protegidas y que la vida de esas personas sea menos valiosa que otras personas, ¿sí? Todos los seres humanos tenemos la dignidad de seres humanos y por ahí nuestra misión o la misión de ustedes como técnicos en emergencia tal vez sea hacer redescubrir, ¿no? Redescubrir que todas las personas tienen la misma dignidad y que deben ser atendidas, cuidadas, protegidas, que deben ser, que debe luchar, digamos, todo un sistema sanitario a favor de la vida. Bien, entonces, si
todos los seres humanos son personas. ¿Cómo deben ser esas prácticas cuyo, digamos, destino sea las personas? Y deben ser respetuosas, ¿sí? Debe respetarse a todo ser humano, cigoto, embrión, enfermo terminal, enfermos en estado vegetativo, personas con discapacidad. Pero ustedes me preguntarán, no, pero ¿quién no las respeta? Y sí, no se las respeta. Hay personas en estado vegetativo que se les ha pedido a través de la ley de muerte digna que se les quite el soporte vital. Yo les conté de un muchacho que se llama Marcelo, que se llamaba Marcelo 10, que estuvo en estado vegetativo muchos años y que sus propias hermanas pidieron que se les retire el soporte vital. Y estaba en estado vegetativo, las enfermeras lo cuidaban, las enfermeras lo acariciaban porque estaba muy solo. Durante muchos años ha sido abandonado por su familia. Y sin embargo, hubo un grupo de personas a favor de la vida que lucharon para que no se le quite el soporte vital, justamente porque consideraban que era una persona que escuchaba, que se comunicaba, que estaba, si bien no estaba con toda su conciencia, pero era un ser humano que no se lo podía, al que no se lo podía matar. Personas con discapacidad, todos deben ser tratados en una forma respetuosa y también como sujetos, no como objetos, no como una cama, no como una cosa, no como un expediente que signifique alguna enfermedad rara, ¿sí? Todos merecen, todos merecen el respeto por la autonomía y la aplicación de todos los principios que hemos visto la semana anterior. Y bueno, y la protección también merecen legalmente, o sea, no solamente desde el punto de vista de la bioética personalista, sino de la protección legal. ¿Y por qué? Porque el Estado argentino suscribió todos los tratados de derechos humanos, todos los tratados de derechos para considerar a la persona plenamente protegida. Entonces, por eso dentro del sistema sanitario y del sistema legal nuestro, ninguna persona debiera ser excluida y ninguna persona debiera ser considerada inferior a otra. Por eso esta tensión siempre de pedir por la protección de todos los seres humanos, porque todos tienen la misma condición de persona, el común denominador, lo que nos hace iguales, lo que nos hace ser, equipararnos unos con otros es nuestra condición de personas. ¿Alguien quiere comentar algo? Profe. ¿Sí? ¿Cómo le va? Diego habla. A ver. Con lo que usted está diciendo, yo lo relaciono con... hace muchos años yo trabajaba donores en La Paz. Muy bien, sí. Y hacíamos todos los fines de semana actividades recreativas, lúdicas para los niños, tanto niños como adolescentes. Y en una experiencia, lo cuento como experiencia más que nada, había un grupo de niñas y que se mandaban cartitas con sus compañeritos. Y bueno, y a mí, por ejemplo, me sorprendió, porque yo en su momento, de falta de conocimiento, anuló esa parte de decir que son adolescentes y un adolescente puede gustarse con otro, pueden enamorarse, ponerse novio. Y yo decía, ¿pero por qué? Y ahí me sentó un profe y me explicó, mira, ellos son adolescentes, tienen las mismas necesidades que vos, los mismos derechos que vos, las mismas ganas de vivir que vos, de otra manera, con otras posibilidades, pero tienen las mismas ganas de vivir que tenés vos.
y tienen que darle la oportunidad. Por eso estamos haciendo esto acá, dándole alternativas a ellos, posibilidades que puedan vivenciar y tener una mejor calidad de vida de la cual ya tienen, respetando y siendo conscientes de sus patologías. Así que yo recién me acordé de lo que usted está hablando, con la experiencia que yo tuve muchos años atrás en La Paz. Muy bien, Diego, muy bien. Además tenemos muchos argumentos también como personal, ustedes como personal de la salud, para defender a todo ser humano, ¿no? Para defenderlo desde la no discriminación, porque todos los códigos de ética, el primer principio que enarbolan, el primer principio que indican es el respeto por todo ser humano en su condición de ser humano. Y muchas veces hay discriminación. Esta situación muchas veces no escapa a ustedes, escapa al personal de la salud, sino son políticas públicas que no debieran estar haciendo esta discriminación, pero sin embargo se da. Pero bueno, la bioética personalista nos da una coherencia total en la defensa de las personas y en la defensa de la vida de todas las personas. Yo en este sentido creo que es muy coherente considerar que la persona en sí y por sí debe ser valorada como ser humano. Y no solamente, como yo les decía, un ser humano visto como un paciente, sino un ser humano visto con toda la dignidad de ser humano. Bien, me gustó mucho tu aporte, Diego. Ahí, profe. Sí. También hay como en ese derecho que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Pasa en todos los ámbitos, digamos. Así como Diego hacía su reflexión, también a mí todos los días me lleva a la reflexión con las personas con las que uno trabaja con personas que tienen un desamparo subjetivo, digamos, ¿no? O sea, personas que le han vulnerado los derechos una y otra vez, todos los sistemas, no solamente el sistema de salud, sino el sistema de educación y todos los demás sistemas que debía el Estado garantizar a todo ser humano, ¿no? Y entonces uno aprende, así como dice Diego, a darle ese lugar de persona y ese lugar de ser humano, por más que ese paciente haya cometido algún acto delictivo, que en algún momento seguramente ya lo pagó porque la justicia se lo hizo pagar como correspondía, como cualquier ser humano, pero cuando están en esa situación uno ve que el ser humano se le vulnera mucho más los derechos por ser una persona que consume y uno no entiende tal vez que ese desamparo subjetivo que tiene esa persona lo lleva a ese vacío, a ese querer estar todo el tiempo consumiendo para no sentir. ¿Por qué? Porque todos nosotros como sociedad hacemos sentir a esas personas que no son dignos de estar entre nosotros, digamos, ¿no? O sea, no tiene solo que ver con el derecho a nacer y todo lo que estamos hablando, sino que creo que tiene que ver en todas las etapas de la vida de un ser humano, que uno tiene que estar presente con sus actos caritativos, de bondad y de buen profesional, de no discriminar y no juzgar y no tener todo ese discurso armado, sino que es entender y poder valorar a la persona como ser humano, ¿no? Pese a todas las dificultades o a las equivocaciones que haya cometido en su vida y lo hayan llevado a esa situación, ¿no? Perfecto, me gusta mucho también, Inés, tu aporte, y me hace acordar mucho también a lo que comentaba en el libro Ética para Amador, cuando Marco Aurelio hablaba de que aún las personas más, digamos, que habían cometido los delitos más graves, merecen también la categoría de personas, ¿no? Entonces, acá vemos que las personas son personas por el solo hecho de existir, no por sus conductas, no por sus actos. Nos cuesta mucho, como sociedad muchas veces nosotros
digamos, tenemos un reproche moral con las personas corruptas, por ejemplo, o con las personas que hacen tanto daño a la sociedad, pero también no debemos olvidar que son personas y merecen el trato de seres humanos. Nos cuesta esta situación porque, digamos, somos seres humanos, pero siempre debemos tener también ese argumento, ¿no? ¿Por qué protegemos a las personas, aún a las más, aún a los delincuentes, aún a las personas que han cometido daños que realmente son muy reprochables contra niños, contra indefensos? Y bueno, porque son personas. Por eso también dentro de la bioética personalista no se acepta, por ejemplo, la pena de muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque se considera que la persona es persona y tampoco se acepta esa situación. Bien, ¿alguna otra consideración, algún otro aporte que me quieran hacer? Hola. Bueno, entonces ha quedado claro, digamos, el argumento de la centralidad de la persona en la bioética personalista. Queda claro porque la bioética personalista tiene como mayor preocupación la protección de la persona. Y como, bueno, Inés decía, no solamente dentro del sistema sanitario, sino dentro de todo un sistema social al que debe dársele mayor protección a los que están en una mayor vulnerabilidad. Bien, ¿algún otro aporte, alguna otra opinión? ¿Hola? No, hola, profe. hola. Bueno, entonces, yo creo que tienen un tiempito para hacer las dos respuestas estas. ¿Cuál es la reflexión de hoy? ¿Qué aporte pueden hacer? Y traten de hacerlo ahora, antes de las 4 de la tarde, para que quede registrada la asistencia y registrada la participación. Y bueno, yo les agradezco por participar, les agradezco mucho por poder conectarse y también les agradezco por hacer aportes que a todos nos sirven, aportes que a todos nos abren los ojos, estas posibilidades de contar experiencias o contar situaciones que son realmente muy valiosas y que están relacionadas con los temas que estamos viendo, ¿sí? Sobre todo en momentos que estamos viviendo tan difíciles con respecto a esta situación de pandemia. Todos los temas se ponen muy, digamos, muy en vigencia, ¿no? Las prácticas médicas, las prácticas investigativas, todo lo que sean principios de autorización para realizar terapéuticas, y bueno, y todo lo relacionado con los sistemas sanitarios. Bien, bueno, entonces damos por terminada la clase y me van contestando las dos preguntas. ¿Me avisan si les llegó la tarea de hoy? Sí, profe. Entonces me contestan antes de las 4 y así queda registrada. Es un curso muy, pero muy, muy participativo, están siempre muy en horario, están siempre predispuestos, así que, bueno, yo aprecio mucho estas actitudes, ¿no? Así que muchas gracias a todos y bueno, y sigan cuidándose, ¿no? Hasta luego, chicos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta la próxima clase, profe. Hasta la próxima. Hasta la próxima, profe. Hasta la próxima.